Durante los últimos años, la cifra de migración venezolana ha crecido de manera exagerada, despojando al país de su capital más valioso, el humano. Para mediados de 2014, más de 1 millón de venezolanos había cruzado nuestras fronteras en busca de su futuro. Jóvenes en su mayoría altamente calificados en el área de estudio, con posgrados y maestrías, que se han marchado sin plan de regreso. Mi nombre es Sofía Parada. Yo me fui de Venezuela buscando más oportunidades en mi área. Me encantaría regresar si supiera que puedo conseguir un trabajo con un sueldo decente que me permita no depender por siempre de mis papás. Me fui principalmente por la inseguridad y por el temor que al salir a la calle pudiese ocurrir algo malo. Yo me fui de Venezuela igual que todo el mundo, queriendo crecer, queriendo vivir tranquilo, queriendo desarrollarme. Y bueno, la única forma en que me devolvería sería por mi familia o que la situación mejore mucho. De resto, aquí. En el siglo XX, Venezuela era un refugio para inmigrantes que huían de la represión e intolerancia que se vivía en Europa. Pero con el pasar de los años, las cosas han cambiado. Entre las principales causas están el deterioro de la economía y tejido social, crimen rampante, incertidumbre y la falta de un cambio en el liderazgo de un futuro cercano, que, aunado a la imposibilidad de independizarse, logra que aún los jóvenes tomen la decisión de dejar todo atrás y empezar desde cero en otro país. Por un mejor futuro, para poder lograr algo que mi país ahorita no me lo ofrece. En la actualidad, 1 de cada 10 venezolanos asegura estar buscando información o realizando trámites que le permitan emigrar del país. Esto según los datos de la última encuesta Omnibus realizada por Data Analysis. La cifra supera los registros que existen de los 2 momentos críticos que ha vivido nuestro país en la última década, luego del golpe de Estado del año 2002 y el referendo revocatorio presidencial celebrado en el año 2004. Según el sociólogo Iván de la Vega, en los últimos 10 años han salido de Venezuela más de 1.500.000 personas por diferentes motivos y razones. Pero claramente hay 3 que sobresalen. En primer lugar, la situación de inseguridad, reflejada en los miles de asesinatos cada año en manos de Lampa. En segundo lugar, destaca la crisis política y el estado de conflictividad permanente que vive el país, lo que genera desesperación en la sociedad. Finalmente, el factor económico, es decir, la inflación, la cual juega un rol fundamental en la falta de empleos y la desvalorización del bolívar, desplomando los salarios y truncando la esperanza de jóvenes profesionales y emprendedores. Según los datos aportados por la última encuesta de Data Analysis, el perfil natural del inmigrante venezolano es el de una persona joven entre los 18 y 35 años de edad, profesionales o poseedores de un capital importante en relación al Estado. Según varios expertos, la diáspora venezolana es quizás la de más alto nivel de la humanidad por su profesionalización. Según un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela, casi el 90% de los inmigrantes cuentan con un título profesional, mientras que el 40% de ellos tienen una especialización o posgrado. Una de las áreas más afectadas por esta situación es la salud. En Venezuela, los hospitales empiezan a no poder atender casos que hasta hace poco eran rutinarios. Los equipos médicos denuncian la falta de medicamentos y también de materiales básicos para tratar, por ejemplo, problemas cardíacos. La Asociación de Clínicas Privadas han pedido al gobierno que declare el estado de emergencia humanitaria. De acuerdo con la información suministrada por el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, unos 13.000 galenos han emigrado en los últimos años, de los cuales 7.600 pertenecían al sector público. A esta cifra le sumamos el aporte del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Ecmidio Balsa, quien revela que cada año se gradúan alrededor de 250 profesionales de la medicina, de los cuales el 40% han dejado su futuro en la maleta. El director de la Escuela de Medicina Luis Racetti, de la UCB, Aquiles Salas, afirma que las razones por las que un médico decide marcharse tienen que ver con los constantes ataques que desde los centros del poder reciben estos profesionales venezolanos y la escasez de insumos que terminan afectando la calidad del servicio que se les ofrece a los pacientes.
además de no contar con salarios dignos de un individuo preparado y capacitado intelectualmente. Otro gremio que se ha visto afectado con la migración de sus miembros es el académico. Y los maestros venezolanos se sumaron este jueves a un gran paro nacional convocado por 8 federaciones de educadores en protesta por lo que califican como indiferencia del Ministerio de Educación ante la exigencia de un incremento salarial justo. La cifra de profesionales que deciden empezar desde cero fuera de nuestras fronteras no ha parado de crecer. El fenómeno se observa especialmente en quienes dictan las asignaturas de bachillerato, en las que hacen falta al menos 264.118 docentes especialistas con 12 horas de dedicación semanales. De acuerdo con un análisis elaborado por el profesor de la UPEL, Robert Rodríguez, a partir de la memoria y cuenta 2013 del Ministerio de Educación. Sin lugar a dudas, uno de los campos más afectados es el del periodismo. Según la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX, son más de 100 periodistas venezolanos que han emigrado a la Florida en los últimos años. La fuga de estos comunicadores sociales, que a su vez pueden fungir como educadores desde todo punto de vista, representa una grave herida para el acontecer de nuestro país, puesto que se necesitan la mayor cantidad de promesas posibles para asegurar la pluralidad informativa y así defender la libertad de expresión de los derechos humanos. Sin embargo, hay otro lado de la historia. En tiempos tan tumultuosos, la idea de emigrar aparece recurrente en la mente de cientos de jóvenes, pero hay cientos más que deciden quedarse, que ven en la crisis una oportunidad de oro para la creatividad y así trabajar por y para esta tierra. Vivimos rodeados de gente talentosa que piensan que este país vale la pena. Son muchas las personas, sin importar clases sociales, políticas o económicas, que están trabajando o estudiando por un mejor futuro para todos. Hay cientos de organizaciones y fundaciones que están trabajando sin descanso desde hace muchos años por los más necesitados. Hay gente que aún se atreve a apostar por esta tierra de gracia y que decide emprender en ella. Hay defensores de los derechos humanos, de los animales, empresarios, gente que trabaja en pro de los niños, gente que no ha perdido la esperanza de hacer su vida dentro de nuestras fronteras. Desde niños nos dicen que tenemos el mejor país del mundo, con las mejores costas y las mujeres más bellas, que el calor del venezolano no lo conseguiremos en otra parte, porque somos la gente más chévere, que lo tenemos todo y más en recursos naturales para ser el primero. Pero es algo que va más allá de todo eso. Quien decide quedarse, decide ayudar a cambiar al país con su trabajo, su perseverancia y su testimonio. La cifra de jóvenes que deciden emprender en nuestra tierra también va en ascenso. Cada año se crean alrededor de 2 millones de nuevos emprendimientos, es decir, entre el 18 y el 20% de los venezolanos mayores de edad están iniciando un nuevo negocio. Un dato curioso es que, según el Monitor Global del Emprendimiento, el venezolano tiene una alta motivación a emprender, un coeficiente que supera a otros países. Hoy en día se realizan grandes proyectos que utilizan la creatividad como herramienta para enseñar a la población. Cada vez surgen más eventos creativos y con gran impacto en nuestro país. Venezuela es un país lleno de oportunidades, con mucha población joven y en el momento más productivo de sus vidas. Si bien es cierto que hay trabas para desarrollarnos en nuestra tierra, también lo es que con cada crisis se fortalecen cientos de oportunidades y queda de nuestra parte el aprovecharlas. Como decía el poeta Horacio, en la adversa fortuna suele descubrirse el genio, en la prosperidad se oculta. Es por ello que tú lo decides, aquí o allá.